Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 11 y siguiente. Y dice: Y le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó, y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Luego llegó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Lectura tomada del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 11 y siguiente. Hay que apagar el bullicio del mundo, porque hoy en día el mundo está tan contaminado auditivamente que no nos permite escuchar la palabra de Dios. Necesitamos con urgencia, querido hermano, hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Es una de las primeras acciones, actitudes y reflexiones que en esta lectura se nos centra. Es necesario que hagamos una pausa en nuestras actividades diarias, bajemos el volumen del mundo y escuchemos en el silencio la voz que viene de parte de Dios nuestro Padre. Hoy en día todo el mundo necesita ser escuchado. Hoy en día todo el mundo tiene la necesidad de que los demás escuchen lo que él está escuchando. Y por eso colocan al máximo volumen cada una de sus canciones o cada una de lo que él escucha. Pero querido hermano, tú y yo tenemos que aprender a hacernos oídos sordos a palabras necias, oídos sordos al bullicio del mundo, y comenzar a hacer silencio interior y comenzar a buscar esos momentos de paz y de tranquilidad en el que Dios habla. La lectura nos muestra que hay un huracán, un terremoto, que hay fuego, pero que en esos acontecimientos naturales Dios no se encuentra. Luego nos dice que el profeta Elías escucha el sonido de una suave brisa y reconoció que en esa suave brisa, que en ese momento de calma estaba Dios. Se preparó y escuchó la voz de Dios que decía: ¿Qué haces aquí, Elías? Querido hermano, hoy ese interrogante es para ti y para mí. ¿Qué hacemos en este preciso momento? ¿Qué estamos buscando en este momento? ¿Qué esperamos que este audio haga en nuestra vida? ¿Qué hacemos y qué esperamos cada vez que vamos al templo a orar? ¿Esperamos ver el bullicio del mundo? ¿Esperamos escuchar al máximo toda cantidad de canciones? ¿O por lo contrario, esperamos escuchar a ese Dios que nos ama y nos quiere conducir por buenos caminos? Es necesario que entendamos, querido hermano,
que en medio del bullicio que el mundo hace, que en medio de la propaganda auditiva que el mundo hace, no se encuentra Dios. Que a Dios hay que saberlo escuchar en medio del silencio. Hoy todo el mundo necesita ser escuchado. Hoy todo el mundo vive conectado en un mundo paralelo, diferente al mundo que Dios nos quiere mostrar. Ya quizás no alzamos el volumen al máximo para que el vecino escuche. Ahora hay unos audífonos inalámbricos que nos colocamos directamente al oído, y esos audífonos lo que nos hace es aislarnos de la realidad. Querido hermano, es momento de que hagamos silencio para escuchar la voz de Dios, de que hagamos silencio para entender el querer de Dios. ¿Qué haces aquí en este momento, querido hermano? ¿Qué esperas de Dios? ¿Crees que Dios tiene el poder para sacarte de la situación en la que te encuentras? ¿O por lo contrario, tu corazón está ávido de escándalos y bullicio? Vas hacia el templo a escuchar solamente las alabanzas que son muy buenas, pero que son simplemente una parte del encuentro con Dios. ¿Te conformas únicamente con cantar a todo pulmón cada alabanza y no haces silencio? Es necesario, querido hermano, que entendamos que en nuestra vida hay momentos en los que debemos hacer una pausa, hacer silencio para que Dios nos hable al oído. La otra reflexión que saco de esta lectura es la siguiente. Por años hemos escuchado y oído la segunda venida de Cristo. Hemos escuchado que Dios enviará a su Hijo sentado en el trono de gloria y que la tierra temblará y que habrá llanto y rechinar de dientes. Querido hermano, la lectura nos presenta 4 fenómenos naturales al cual hoy en día le tenemos miedo. Que se escuche que está temblando y todo el mundo sale corriendo. Que se escuche que están cayendo relámpagos, truenos y centellas para que vea que todo el mundo tiene miedo. Que se escuche que se está quemando algo y todo el mundo entra en desespero. Tenemos una idea equivocada de lo que es la segunda venida del Señor. Creemos que ese día caerá fuego del cielo. Ese acontecimiento ya pasó, querido hermano, cuando Sodoma fue bañada sobre fuego y quedó en cenizas. Ya cayó también el gran diluvio, querido hermano. Y Dios ha estado en medio de nosotros y no ha hecho ese escándalo que tenemos la idea que va a hacer. Dios camina en la tierra todos los días. La segunda venida de Cristo es eminente, ya está en medio de nosotros, ya está en medio caminando junto a nosotros, sino que tenemos la idea equivocada de que el día que Cristo venga a la tierra, vendrá y habrá terremotos, huracanes, habrá fuegos, centellas, relámpagos y toda esta clase de fenómenos y la tierra se partirá en dos y los cielos se abrirán. Querido hermano, eso simplemente son prefiguraciones que están escritas. Cristo camina en medio de nosotros. El Dios de amor y de misericordia ha estado con nosotros en toda nuestra historia de vida. Y su actuar ha estado en nuestra vida, en cada momento de dificultad que hemos tenido. Quizás hoy te encuentres en el peor terremoto de tu vida que estremece tus cimientos, que te hace cuestionarte. Y quizás eres un poquito osado y cuestionas a Dios. En medio de ese terremoto, querido hermano, Dios está esperando que tú hagas silencio para Él comenzar a hablar. Estás atravesando por un momento de dificultad que parece una tormenta llena de truenos que cada día te desespera más y te angustia más. Dios está esperando que tú hagas silencio para Él hablarte.
Quizás siente que tu vida se quema. Bueno, hoy en día con estos calores que hace, todo el mundo siente que su vida se está quemando. Pues sí, es normal, ¿no? Es un fenómeno natural a nivel mundial. En Europa hay países que las praderas se están incendiando porque las temperaturas alcanzan los 58 grados centígrados. En otros lugares se están muriendo las personas. Y sintamos que ya es inminente que el Señor viene a recoger a su pueblo. Querido hermano, en medio de ese sofoco que tú sientes, Dios está esperando a que tú hagas silencio, a que le bajes el volumen al bullicio del mundo y escuches su voz. Pero no vas a escuchar su voz tal cual como crees que la vas a escuchar. Dice la lectura que cuando Elías sabía que venía Dios, cubrió su rostro. Se dio cuenta que no era digno de escuchar la voz de Dios. Y cubrir su rostro es sinónimo de humildad y sencillez y de humillación. Hay que humillarnos en el silencio, arrodillarnos en nuestro cuarto. Cuando nadie nos ve, no importa que nadie te vea, Dios te ve. Créeme, hermano, que las alabanzas que en el templo cantas son importantes. Son una parte fundamental, pero no son la esencia. Hay más. Hay momentos de silencio en los que Dios habla y necesita que tú te humilles delante de Dios para que te levantes delante de los hombres. Hazlo en tu cuarto. Arrodíllate en la presencia de Dios, en el silencio, y coloca en manos de Dios eso que estás esperando que ocurra en tu vida. Eso que tanto has clamado, colócaselo en actitud de humillación delante de Dios. Dice el Evangelio que cuando vayas a orar, entra a tu cuarto en el silencio, en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te escuchará. Apaga, baja el volumen del mundo, querido hermano. Bájale el mundo al bullicio, al escándalo, al chisme. Y en medio de esa tormenta que hoy estás viviendo, en medio de ese terremoto que hoy estremece tus cimientos, que no tiene pies ni cabeza, ni pies ni cola, que no sabes por dónde vas a salir, en medio de esa situación, haz silencio. Humíllate delante de Dios y coloca esa situación delante de Él. Y créeme que Él actuará en tu vida. Puede que Dios te hable a través de una alabanza. No tengo duda de eso. Puede que Dios toque tu corazón a través de un momento de adoración. Eso pasa, sí. Pero Dios necesita que hoy tú hagas un stop en tu vida. Hagas silencio. Te humilles delante de Él como lo hizo Elías, uno de los primeros profetas que Dios utilizó para guiar su pueblo, y esperes que Él hable. A veces en nuestras oraciones hablamos demasiado y no hacemos momentos de silencio. Es importante que nosotros callemos nuestra voz exterior y nuestra voz interior. Hagamos absoluto silencio para escuchar la voz de Dios. La lectura es muy clara. En medio del terremoto, Dios está esperando que tú hagas silencio para que Él hable. En medio de la tormenta que estás atravesando, Dios está esperando que tú hagas silencio para que escuches su voz. En medio del fuego que estás atravesando, del sofoco que te encuentras, Dios está esperando que tú hagas silencio para Él hablarte. Cuando estás en la asamblea, cuando estás en el templo dominicalmente y está ese momento de efervescencia, cuando está la alabanza en su máximo nivel, Dios está esperando que tú hagas silencio para Él hablar. El silencio es importante para ti y para mí, querido hermano. Es fundamental que nosotros aprendamos a hacer silencio y escuchemos la voz de Dios. Moisés, cuando se levantó al frente del pueblo, bajando del monte, dijo: Shema Israel, escucha Israel, la palabra de Dios. Hoy es necesario que nosotros escuchemos ese Shema, escuchemos la voz de Dios.
pero lo vamos a hacer en la medida en que nosotros hagamos silencio, nos humillemos delante de Dios y esperemos que Él actúe en nuestra vida. Dios no va a venir en medio de un terremoto, Dios no va a venir en medio de un huracán, de una tormenta, en medio de fuego. Dios ya está en medio de nosotros, querido hermano. La segunda venida de Cristo ya se dio en tu vida, solo que tienes tan alto el volumen del mundo que no te has dado cuenta. Solo que tienes tan alto el volumen del mundo que no lo has escuchado, que no has escuchado sus pasos, que ya está caminando a tu lado. No te quepa la menor duda de que Él te ha levantado una y mil veces de cada situación difícil. No te quepa la menor duda de que Él ha estado a tu lado aún en la situación más dolorosa. Elías lo sabía. Él estaba atravesando por un momento de asedio. Estaban matando a todos los profetas y Elías sabía eso y buscó a Dios en medio del silencio. Busca a Dios, querido hermano, pero haz silencio. Dios se quiere encontrar contigo, pero es necesario que tú te humilles delante de Él. Querido hermano, la lectura del primer libro de los Reyes es maravillosa, es profunda y nos hace entender que Dios necesita que hagamos silencio, que nos humillemos delante de Él y escuchemos su voz. Shema Israel, porque Dios va a hablar. Querido hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate, hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.